Amigos de Juego de Cuatro, os traigo nueva entrevista. Ya os dije que os iban a traer unas cuantas y esta es una que también me hace especial ilusión porque hoy os traigo a una verdadera leyenda. Nano Modrego, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo esta experiencia por la Kings, Nano? Pues bien, muy buena. La verdad es que ha sido una experiencia increíble, ha sido un viaje apasionante. La verdad es que lo que he podido vivir en la Copa y en este split ha sido increíble. Sí que es cierto que ya llega a su final, pero vamos, el haberlo podido vivir, haber podido jugar estos 15 partidos, me parece que han sido, 15-16 partidos, ha sido impresionante y una experiencia única, única. La Kings, en vuestro equipo, os habéis juntado unos cuantos jugadores de fútbol sala, ¿no? Tuve aquí a Dani Santos, Tobe, Burrito. ¿Cómo lo estáis viviendo juntos? Porque después de tantos años encontraros en las pistas, ¿no? Y ahora hacerlo juntos en un campo de fútbol 7 debe ser extraño, ¿no? Sí, yo con Dani no había coincidido en ningún vestuario y no era reencuentro, sí que de haber competido en contra y de haber jugado en contra, pero el volver a juntarte con compañeros con los que estuve 3 años en Segovia, como Burrito y Tobe, ha sido una oportunidad que nos ha dado la vida que no sabíamos que la íbamos a volver a tener. Porque yo creo que de la única manera que nos hubiéramos imaginado volver a juntarnos es en alguna maratón, en algún verano, si hubiera sido de chiripa o en alguna cena o en alguna comida que hubiéramos hecho a lo mejor pues juntándonos de nuevo los de Caja Segovia, ¿no? Entonces, el volver a juntarnos compitiendo, viviendo un vestuario domingo tras domingo y en una competición tan increíble como es la Kings League, pues ha sido un auténtico regalo, de verdad. Te retiraste, si no recuerdo mal, en 2023, ¿no? Estando en Colo-Colo. ¿Te esperabas que te llegase una oportunidad así de la Kings? Nada, nada, ni de casualidad. O sea, yo cuando recibo en octubre el audio de Andrés Parada, bueno, es que además lo recuerdo, fue una mañana que estaba yo trabajando en el colegio y recibo yo ese audio y se me pusieron los pelos de punta, automáticamente se lo reenvié a mi mujer diciéndome, vas a decir que sí, vas a decir que sí, no puedes decir que no a esta oportunidad. Y el poder vivirlo, la verdad es que ha sido increíble e inimaginable. Todo esto gracias obviamente a Cayo Alves, con el que yo compartí vestuario en Zaragoza 2 temporadas, gracias a Marcelo, debido a Cayo, pues yo tenía amistad con Marcelo y debido a esa amistad con Cayo y con Marcelo, pues Andrés pensó en mí, ¿no? Porque Andrés es un poco el que lleva los temas deportivos de la empresa de Marcelo y de Cayo. Y bueno, pues la verdad es que ha sido, vamos, como te decía antes, un auténtico regalo, porque el poder volver a sentirme jugador después de haber estado retirado estos 3 años, pues ha sido muy especial. Y te sentías motivado, ¿eh? Mm. Haber hecho una carrera de 25 años, ¿no? Haberlo dejado y aún así siempre tienes esa motivación, ¿no? Incluso habiendo hecho una carrera tan larga. Y es que yo creo que los que hemos competido tantos años a este nivel tenemos dentro ese bicho, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el bicho de la competición y yo creo que te retiras pero nunca dejas de ser jugador. Y eso se lo he oído mucho a José Prieto, que es el fisio de Intermovistar, ¿no? Tú te retiras pero no dejas de ser jugador. En tu mente sigues queriendo ser jugador. Lo que pasa es que ya obviamente tu cuerpo y tu cabeza te lo impide, ¿no? Ahora me estoy leyendo el libro de Julio García Mera, de Cuando el deporte te abandona, y, y ya cuando te llega esa fase del elefante, que dice él, ¿no? Que va ya hacia el cementerio de elefantes, sabes que eres un elefante y que ya llega tu final, pero sigues teniendo el recuerdo del Tarzán y del Boy que eras cuando empezaste, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que ha sido, ya te digo, que algo maravilloso. ¿Sigues viendo fútbol sala? Sí, sí, bueno, como sigo siendo, bueno, sigo estando ligado, siendo entrenador del Guanapix Intersala 10 al Delis de fútbol sala, lo que son las chicas, ¿no? De lo que es el Sala 10, pues sigo viendo bastante fútbol sala y sigo haciendo muchos scoutings de partidos, pero la mayor parte de lo que veo es femenino, ¿no? De lo que me concierne a mí y lo que me quita Claro. más horas.
Pero masculino también, los resúmenes sí que los veo todos los domingos, sí que me veo, de hecho esta mañana hasta mediodía he estado viendo todos los resúmenes de los goles de la liga y sí que sigo al pie la actualidad y luego también obviamente pues la segunda división por Intersala, por el Sala 10, por Guanapix y bueno, porque al fin y al cabo el Colo-Colo también muchos días juega después de nosotros de las chicas y entonces te quedas a verlos un rato, entonces pues bueno, sigo viéndolo, pero no de la manera que lo veía antes tan aficionado, sino más con las chicas por el entrenador. De hecho, ahora estamos pegando un poco porque justo ha comenzado la final de la Champions, que después también me la veré repetida, pero sí, está bien saber que sigue ese interés por el fútbol sala y que sigue habiendo, ¿no? Ese seguimiento cuando una vez ya te has retirado, ¿no? Que sigue siendo igualmente tu pasión, ¿no? Y te sigue interesando. ¿Sigues trabajando en el colegio, ¿no? ¿Me has dicho? Ujú. Sí, soy profesor en el Colegio Calasancio aquí en Zaragoza. Soy tutor de cuarto de primaria y aparte soy especialista de educación física y doy educaciones físicas a toda primaria prácticamente del colegio y bueno, pues es otra manera, ¿no? Yo creo que ahora ya estoy más en la docencia, ¿no? Tanto en el colegio como en los banquillos, ¿no? Intentando enseñar lo que sé y lo que he aprendido de tantos entrenadores que he tenido y bueno, pues eso, intentando aplicarlo a los niños en el día a día, porque al fin y al cabo, al haber sido profesional 25 años, te da unos valores muy grandes y intentas inculcar esos valores a los niños y luego pues con las chicas pues intentando enseñarles el fútbol sala que llevo yo en mi cabeza y que he mamado de todos los entrenadores que he tenido. ¿Cómo es ser entrenador tras tantos años siendo jugador? Supongo que habrás aprendido mucho, ¿no? Porque has tenido, ahora repasaremos un poco, pero has tenido grandes entrenadores, entonces aprender habrás aprendido seguro. Mucho, mucho. Y he aprendido de todos, ¿eh? De todos. O sea, con el 90% de los entrenadores he tenido muy buenas experiencias. Siempre hay algunos momentos malos en tu carrera y momentos complicados con algún entrenador, pero aún así de esos entrenadores con los que he tenido momentos complicados también he aprendido, porque yo creo que todos los entrenadores te enseñan algo y tanto bueno como malo, pero yo creo que todos los que he tenido me han enseñado cosas buenas y es lo que he intentado coger, ¿no? De ellos, todo lo bueno, lo malo también, obviamente, porque al fin y al cabo es aprendizaje, pero sí es lo que intento yo inculcar a las chicas, ¿no? De todo lo que he aprendido de esos entrenadores bueno, que se han preocupado tanto en enseñar a los jugadores y bueno, pues intentar aplicarlo. Vamos a hacer un poco de tu trayectoria. Contigo he tenido la suerte de que te busco en Google y por lo menos aparecen cosas, ¿no? Que en fútbol sala está todo limitadísimo y cuando tengo que preparar una entrevista me cuesta. Contigo por lo menos tengo algo más de información, así que he disfrutado investigando. Debutas muy pronto en el fútbol sala, Sí. con 15 años, pero vamos un poquito antes. ¿De Ajá. dónde te viene ese amor por el fútbol? Bueno, de mi padre principalmente. Mi padre jugaba a fútbol y a fútbol sala. Bueno, él tuvo que dejar el fútbol. Además decían que mi padre es zurdo y siempre han dicho que su zurda era increíble. Él, pues claro, mis padres con 19 años se quedaron embarazados de mí y mi madre estaba empezando la carrera de medicina. Mi padre tuvo que empezar a trabajar muy joven y entonces pues tuvo que dejar a un lado su parcela de deportista, ¿no? Porque en aquella época, bueno, de hecho el Atlético Madrid, el Atlético madrileño lo quería para hacer unas pruebas y estuvo a punto de irse allí, pero no pudo porque justo pues, se quedaron embarazados y entonces tuvieron que tomar la decisión de darme un futuro a mí, de lo cual yo siempre estaré agradecido a los dos porque fueron momentos complicados, pero bueno, él entonces dejó de jugar a fútbol y empezó a jugar a fútbol sala porque le quitaba menos tiempo y era más amateur y más de jugar con amigos. Y entonces yo iba a todos los partidos, obviamente, y entonces ahí pues de verle y también de empezar yo a jugar en el colegio con 5 años, creo recordar, en el Colegio Romareda, donde yo he estudiado toda mi vida en Zaragoza, pues bueno, pues un poco sobre todo principalmente de mi padre y del colegio, ¿no? De lo que yo he ido haciendo en el colegio. Es decir, no fichas con un club hasta los 15 años. Así es, así es. Yo estuve
Vamos, mi mayor ilusión era jugar con mis amigos. O sea, yo quise seguir jugando con mis amigos. Además, pues yo era socio de un centro que hay aquí, de un club que también tiene sección de fútbol y tal. Y claro, nosotros nos pegábamos allí todo el verano y mis amigos jugaban en ese centro, en el club, en el Centro de Natación Helios. Y querían ficharme todos los veranos, pero yo decía que no, que yo quería seguir jugando con mis amigos a fútbol sala y seguía jugando con ellos hasta que con 14 años el equipo ya empezó a deshacerse porque unos pues empezaron a dejar de jugar, otros se iban a otros deportes y entonces ahí sí que tuve la opción de fichar por en aquel entonces lo que era el Sego Zaragoza, que es el que ganó Pinturas Lepanto, que ganó la liga con Luis Ángel Corredera de entrenador y bueno, yo era cadete y empecé a jugar con el cadete, me subían al juvenil. Y bueno, y al año siguiente, pues ese año con 15 años ya empecé a subir alguna vez con el primer equipo hasta que llegó final de temporada y bueno, pues había muchas bajas en el primer equipo y como ya llevaba unos cuantos días entrenando con ellos, pues me hicieron viajar a Canarias y bueno, la historia es un poco peculiar, no sé si la has conseguido encontrar por ahí, pero yo me No, escapé eso no, cuéntamela. pues yo fui un jueves a entrenar con el primer equipo al Príncipe Felipe y ese mismo día me dice Corredera que voy convocado al día siguiente, que es viernes, a jugar el partido de liga contra el Playas de Maspalomas, que era en Canarias. Y entonces, claro, pues imagínate la ilusión. En aquel entonces mi padre estaba en la puerta esperándome para ir a buscarme y bueno, y cuando salgo de ahí del pabellón, le digo, bueno, que me han convocado para ir mañana a Canarias. Mi padre y yo emocionados, llegamos a casa y cuando llegamos a casa se lo decimos a mi madre y mi madre me dice que yo no me voy a ningún lado, que yo mañana al día siguiente tenía colegio y que yo tenía que ir al colegio y que tenía que ir al colegio. Entonces, claro, mi padre no pudo decir nada, obviamente no iba a llevar la contra de mi madre, pero claro, entonces así se quedó la historia, que yo no iba a Canarias y nada, yo no avisé al club, no dije nada, al día siguiente fui como cualquier día al colegio, a la primera clase a las 8 de la mañana y cuando terminó la primera clase cogí la mochila y me fui a casa. Me fui a casa, me hice la mochila, me hice la maleta y me fui a las 10 de la mañana al Felipe, que era donde estábamos concentrados, en autobús. Me fui yo en autobús de línea de Zaragoza y me fui a Canarias y jugué. Y les dejé a mis padres un POSIT en la puerta de, claro, estamos hablando del año 95. En aquel entonces no había móviles, solo había teléfonos fijos en las casas. Y nada más. Y entonces les dejé un post-it amarillo en la puerta diciendo pues, que era una oportunidad que no podía desaprovechar y que les prometía que les iba a recompensar, ¿no? Algún día. Y ese post-it mi padre lo lleva guardado en la cartera, lo lleva plastificado, lo lleva guardado en la cartera y claro, imagínate, mis padres el cabreo que se pillaron fue monumental, estuvieron unos cuantos meses sin hablarme, pero yo sentía que era una oportunidad que tenía que aprovechar porque era una oportunidad única y creo que gracias a esa valentía o eso no sé, o esa inconsciencia, ¿no? Pues hizo que luego pues, Corredera confiara mucho en mí, ese entrenador, que en ese equipo estaba de segundo entrenador Xavi Ladaga, que luego fue mi entrenador en Zaragoza, que me conoció mucho. Entonces, pues bueno, a partir de ahí fue todo un poco rodado, ¿no? ¿Cómo fue esa vuelta a casa? Buah, además que da la casualidad que es que en teoría teníamos que volver el domingo a eso de las 10 de la noche a Zaragoza y se retrasaron los vuelos tal, y al final llegué a las 3 de la mañana a casa. O sea, imagínate, claro, peor todavía. Al día siguiente tenía colegio, al día siguiente me levanté a las 7 de la mañana para ir al colegio, fui al colegio a las 8, pero de verdad que estuvieron, yo creo que un par de meses sin hablarme. Además, yo recuerdo como si fuera ahora la llamada de teléfono que hice cuando llegué al hotel de Canarias para avisar de que había llegado bien. Yo llegué al hotel de Canarias y desde una cabina que había allí dentro del hotel llamé a casa de mis padres y la conversación fue de monosílabos total, de bueno, que nada, que sepáis que ya he llegado. Bien. Que está todo fenomenal, que nada, que ya os llamaré. Vale, tal, muy bien. Y fue colgarme y vamos, ya te digo que estuvieron. Claro, era final de curso, porque fue final de temporada, pues sería para estas fechas. Era final de curso y quedaba lo más importante del curso, ¿no? Pero ahí dije yo que les iba a compensar y entonces apreté las tuercas, saqué muy buenas notas y entonces ya me quitaron el castigo y me volvieron a hablar. Qué mal, ¿no? Tener una ilusión tan grande por dentro y ver que tus padres están así tan enfadados contigo. Sí. Bueno, Pero bueno, gracias. principalmente mi madre, ¿eh? Mi padre estaba deseando que fuera, lo que pasa es que, claro, obviamente Yeah. tenía que estar de la mano de mi madre. Claro. Pues consigues debutar, haces el año siguiente, ¿no? Entiendo que te quedas aún en Sego Zaragoza. No, ¿O ya te vas a Sala 10?
No, ese año desaparece, ahora te cuento, ese año desaparece el Sego Zaragoza por problemas económicos y no sale al año siguiente en Primera División. Y entonces hay 2 años, que es, eso fue el segundo año de cadetes, el primer año de juvenil y el segundo año de juvenil yo me voy al fútbol. Me voy a jugar a fútbol 11 y me voy al Estadio en Casablanca, un club que había allí en el estadio en Zaragoza, que estaba en División de Honor. Y además jugué en División de Honor de Juveniles contra Athletic Bilbao, Real Sociedad, Osasuna. Y yo he jugado contra jugadores como Joseba Llorente, que fue delantero del Villarreal, de la Real Sociedad, que se quedó máximo goleador de Segunda División. Contra Miquel Alonso y Xavi Alonso, contra los dos, que son de mi... Xavi Alonso es de mi quinta, Miquel Alonso era un año más joven, pero también jugaba en el Antiguoco. Y contra Asier del Horno, pues esos jugadores, pues he llegado a jugar yo contra ellos, Gurpegui, que jugaba también en el Athletic Bilbao. Sí. Y estuve esos 2 años allí en División de Honor de Juveniles, que la verdad es que fue una experiencia increíble. Pero ya al final de la segunda temporada, el Sala 10 estaba en Segunda División. Y entonces lo entrenaba Xavi Ladaga, que era el segundo entrenador del Sego Zaragoza cuando yo había debutado. Y entonces estaba para jugar el playoff de ascenso y bueno, pues me dijo de si quería jugar el playoff de ascenso con ellos e intentar ayudarles y así fue. Y llegué pues cuando faltaban 2 partidos para terminar la liga y el ascenso. Y entonces jugué los 2 partidos de final de liga y el ascenso y ascendimos a primera. Y entonces a partir de ahí ya es mi carrera de fútbol sala hasta el 2023. ¿Siempre tenías claro que te gustaba más el fútbol sala? Sí, siempre, siempre. Además que yo siempre sentía que destacaba más en el fútbol sala que en el fútbol. Claro. En el fútbol, además yo jugaba de medio centro o incluso a veces de central y me aburría muchísimo más. Me aburría muchísimo más y que tocabas 3 balones en todo el partido. Además recuerdo perfectamente cuando éramos juveniles que alguna vez con el Stadium nos íbamos a entrenar al Felipe, a hacer algún entrenamiento de sala, porque así a modo lúdico, con el equipo de fútbol, íbamos a jugar a fútbol sala. Y cuando me veían jugar mis compañeros de fútbol 11 a fútbol sala, flipaban. Me decían, es que tú juegas, yo es que he jugado toda mi vida esto. Claro, y claro, me veían jugar a fútbol sala y es como que decían, pues si pareces otro jugador. Y digo, sí, es que esto es lo que he mamado desde pequeño y es lo que siempre me ha gustado. Entonces, al final, pues en el momento que Xavi me dijo eso, volví otra vez al fútbol sala y bueno, y gracias a ello, pues toda mi carrera que he vivido. Sigues ahí en Sala 10 y después el primer club fuera de Zaragoza ya es Benicarló. Así es, así es. Bueno, la historia de Benicarló es rocambolesca porque a mí me ficha Miró Martorell primero. Cuando yo estoy en ¿Sí? Zaragoza, sí, bueno, no es que me fiche, es que paga mi cláusula. Miró Martorell llega en el 2004 y yo ya había sido internacional. Y además, siempre que jugábamos contra Martorell, ese año habíamos jugado 2 partidos amistosos contra Martorell, más los 2 de Liga. Y es que me salieron esos 4 partidos contra ellos, partidos en el amistoso que jugamos un amistoso en Lleida, les metí 4 goles. Luego en el otro amistoso que jugamos en casa, porque nos devolvimos la visita, ¿no? En los amistosos les metí 3. En Liga les metí 4 goles en casa y en su casa otros 4 goles. Entonces que me salieron y Padú, que era el entrenador, pues me quería fichar a toda costa y pagó mi cláusula, que eran 24.000 euros. Y Oye, además fue, buena cifra, ¿no? sí, fue en 2004. Entonces, por Sí, eso sí, es alta, es alta. sí. Y además fue curioso porque, claro, yo avisé al club a mitad de temporada de que Miro Martorell tenía intención de ficharme y tal, y me acuerdo que en aquel entonces había un directivo que era, bueno, que era el que patrocinaba al equipo, porque en aquel entonces nos llamábamos DKV Seguros, pues que dijo, bueno, pues ya cuando quieran ya vendrán y ya hablarán con nosotros. Y yo les dije, no, es que van a pagar la cláusula. No, bueno, pues ya veremos cuando venga. Y claro, efectivamente, cuando llegó final de temporada y vamos a jugar un amistoso de estos de final de temporada, antes de terminar lo que es de entrenar y demás, pues ibas en algún pueblo para hacer pues eso, porque al fin y al cabo, pues recaudabas un dinero por ir a determinados pueblos y tal. Y cuando ahí ya volviendo en el autobús le dije, bueno, que mañana depositaremos la cláusula y tal. Y ese directivo se quedó, ¿en serio? O sea, pero yo sí, si os venimos avisando un tiempo. Además yo me senté y yo les dije, yo no estoy diciendo, yo no quiero que me paguéis, porque en aquel entonces Martorell me pagaba una barbaridad, o sea, me pagaba 7 veces más de lo que estaba cobrando Oh. en Zaragoza, 7 veces más.
Y yo le dije, yo no quiero que me paguéis eso, no, yo estoy diciendo que me subáis un poco y si me subís un poco, no, bueno, que tú eres un chaval joven, pero tenía 23 años, pero bueno, ya había sido internacional absoluto. Y le dije, hombre, pero creo que si te están pagando 7 y tal, y bueno, al final dije, bueno, pues ya está, si no, no pasa nada, pagamos la cláusula y nos vamos. Y pagamos la cláusula, pagó la cláusula Martorell y yo hice el reconocimiento médico con Martorell y demás. Y justo cuando vamos a empezar la pretemporada, pues un mes antes de empezar la pretemporada, hay un problema político entre Ayuntamiento y Quim Miró, que Quim Miró era el que patrocinaba Miró Martorell. Claro. Y dejó de patrocinar Martorell. Y entonces el patrocinio se fue abajo y claro, el club se quedó con un presupuesto del presupuesto que tenía, pues pasó a tener un presupuesto pues del 30 o 40%. Entonces aquellos jugadores que teníamos una ficha alta, pues nos dijeron, mira, está esta situación, si podéis buscar una salida os la buscáis y si no, pues seguiréis aquí y ya veremos lo que sucede. Y en aquel entonces tuve la oferta de Autos Lovelle de Santiago y Benicarlo. Entonces, Ujú. ahí en el Lovelle estaba de entrenador Venancio. Entonces, claro, Lovelle era un equipo que estaba consagrado y Benicarlo era un equipo que acababa de ascender ese año. Ese año acababa de ascender, o sea, era su primer año en Primera División. Y yo hablando con mi representante le dije, mira, es que yo irme hasta Santiago, siendo que salgo ahora mismo de mi casa, que yo soy hijo único, o sea, que tenía a mis amigos aquí en Zaragoza, y yo decía, y en Benicarló me pagaban la mitad de lo que me pagaban en Santiago, ¿eh? Pero yo le dije a mi Mm. representante, digo, prefiero quedarme en Benicarló, que estoy a 300 kilómetros de mi casa, que en un momento determinado, si lo estoy pasando mal, cojo el coche y me voy ahí y veo a mis amigos, a irme a Santiago, que tengo 12 horas y que es que no sé cómo va, es mi primera experiencia y tal. Entonces, Venancio eso no se lo tomó muy bien. Eh, sí, sí, no, 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 pero después coincidiste con él, ¿no? En la selección. no me llevó nunca a la selección. Ah, él fue el que no te llevó nunca, ¿eh? Es que ahí no me encajan los años, no sabía cuadrar. No me llevó nunca a la selección. ¿Tú crees que ha sido un poco... No lo sé. Pero Nunca lo sabrás, ¿no? si me quería en aquel entonces para Lovelle y yo dije que no, y luego yo con Segovia hemos llegado a semifinales de liga, he sido máximo goleador nacional, he metido 38 goles durante una temporada en Zaragoza, una media Ya. de unos 30 goles y no me llevo ni a una sola convocatoria. O sea, yo no te estoy diciendo que pudiera ser un fijo de la selección, no, ni mucho menos, ¿eh? Porque yo entiendo que en mi generación había jugadores muchísimo mejores que yo, pero muchísimo, ¿eh? Pero había convocatorias, yo me acuerdo del año que meto 6 goles en un partido contra Torrejón, contra Carnicer Torrejón, ganamos 2-6 y meto los 6. Ese año yo meto 37 goles, me quedo a pocos de Miguelín, que quedó máximo goleador. Pero nada, Miguelín me parece que metió 40 y algo, y yo metí 37 y había una convocatoria en Zaragoza contra una selección que era un amistoso, contra una selección que no sé si era Uzbekistán o alguna de estas, que era, Era menor por sí, sí, que entonces. era menor, que tal, y normalmente siempre en esos partidos, pues siempre en ocasiones se suele llevar a alguien de la ciudad, si hay opción, pues también para que haya más gente y para que haya más público y la gente... Nada, macho, no, nunca tuve la oportunidad y mira que vino veces y veces a Segovia a vernos jugar porque él venía mucho a Segovia por la relación que tenía y veces y nunca volví a ir a la selección. Yo con el que fui a la selección fue con Lozano y él me hizo, bueno, de hecho me llevó a 2 campeonatos del mundo universitarios, me hizo capitán el segundo año de la selección universitaria bueno, y luego me llevó a la absoluta 5 veces, ¿no? Pero Venancio nunca más. No sé si es por aquello, no lo sé. Yo nunca lo he podido hablar con él, nunca... A lo mejor no era por eso, ¿eh? A lo mejor es que luego pues no Ujú. le convencí nunca deportivamente y nunca le di motivos como para que me llevara, ¿eh? No tengo ni idea. O sea, nunca he tenido esa conversación con él, pero ¿Y sí nunca que... nadie te ha filtrado nada de su cuerpo técnico? De decir, ¿un por qué, no? Nunca, Nada, es ¿eh? que, es que yo tampoco he llegado a coincidir con nadie de su cuerpo técnico así, Ya. ni nadie conocido nunca, porque él se llevó a la selección para aquel entonces a todo el cuerpo técnico que tenía en Lovelle. Tenía a Bores, se llevó a Monbarreiro, que Monbarreiro todavía está ahora en la selección a día de hoy.
y haciendo un trabajo espectacular, ¿eh? Pero nunca he tenido yo nadie, se llevó a David, que fue pívot aquí en DKV y es el preparador físico y tal, y yo nunca he tenido una conversación con nadie de su entorno que a lo mejor me dijera, no, mira, no, que es que no te llevo nunca porque no le gustaba cómo defendías, yo qué sé, ¿sabes? Nada, Claro. nunca tuve esa... Pero vamos, es lo que hay y así ha sido. Yo puedo decir que he vestido la camiseta de la selección española, muy orgulloso, pero sí que hubo una época, pues con 27, 28 años, que estaba ahí en una época muy buena de mi carrera, que siempre veías, sabías que había convocatoria y siempre estabas ahí con la esperanza, a ver si, pero nunca llegó esa, y la verdad es que hubo momentos que lo pasé un poco mal. Te lo iba a preguntar, ¿os influye mucho a los jugadores el ir o no a la selección? Sí, hombre, a ver, te influye en un momento puntual cuando ves la convocatoria y te llevas esa desilusión, ¿no? Mm. Y sí que influye, porque tú sabes perfectamente la terna de jugadores que hay que están en posibilidad, igual que ahora, ¿no? Ahora tú sabes que hay 50 jugadores que están en la posibilidad de entrar, ¿no? Y entonces Jesús Velasco va haciendo pruebas y va mirando y va tal. Y entonces yo sé que esos 50 jugadores ahora están pendientes de cada convocatoria de decir, a ver si tengo suerte, a ver si prueba, ¿no? Y claro, y si no es como, "Buah, vaya, qué pena. Bueno, pues voy a seguir entrenando. Mi mentalidad era esa, ¿eh? Venga, voy a seguir entrenando, voy a seguir trabajando para ver si en la siguiente. Y claro, te llega otra. No, tampoco. Y juegas y metes goles contra Inter, metes goles contra pues, Barça, llegas a semifinales de Liga, quedas máximo goleador nacional y dices, venga, a ver si ahora... Y tampoco dices, jolín, pues nada. Entonces era como pequeñas decepciones y al final pues el jugador es persona, obviamente, y por mucho que digas que no, eso te afecta, claro que te afecta. Me están gustando estas intrahistorias. Pasas por Guadalajara antes de llegar a Caja Segovia. ¿Es quizá Segovia tu mejor etapa o quizá la que le guardas más cariño? Sí, en cómputo general sí, pero el año de Guadalajara para mí es inolvidable. Inolvidable. Ujú. Mira, y te lo estoy diciendo y se me están poniendo los pelos de punta, de verdad, ¿eh? O sea, eh, sí que te tengo que decir que yo de todos los lugares en los que he estado tengo muy buenas palabras para todos ellos. En Benicarló también, el primer año de Benicarló es alucinante, o sea, es alucinante un equipo recién ascendido, quedamos quintos, jugamos playoff contra Polaris, o sea, eso era impensable y fue un año excepcional. O sea, el año siguiente pues sí que las miras se pusieron muy altas y lo que habíamos conseguido el año anterior era complicado. Entonces se complicó todo y en la segunda temporada, a mitad de temporada, echaron al entrenador, a Tasio, vino Miki. Con Miki no congeniamos mucho, la verdad. Hubo ahí, pues bueno, fue una de esas épocas complicadas en mi carrera, muy difíciles. Y al final tengo que salir a Guadalajara y es que bueno, a mí me quedaba un año más de contrato en Benicarló y Miki terminó esa temporada y me dijo que no contaba conmigo, pero es que no me dejaba ir a entrenar. O sea, no me dejaba, o sea, empezamos la pretemporada del año de Guadalajara, ya se había empezado la pretemporada y yo todavía era jugador de Benicarló y Miki no me permitía entrenar. No me dejó ir a entrenar, mis compañeros iban a hacer los entrenamientos de la pretemporada y yo me quedaba en casa. Y yo los veía cómo se iban, amigos, compañeros, me decían, Claro. venga, hasta luego, Nano. Le digo, venga, chicos, que vaya bien el entrenamiento. Y me quedaba ahí en casa sin poder entrenar, sin poder hacer mi trabajo ni nada, que él no contaba conmigo, pero que pagasen 36.000 euros de cláusula por mí. Y, Como si y- fuera y tan sencillo, ¿no? no, claro, y yo decía, pero sí, y hasta que llegó Guadalajara y los pagó. Y Guadalajara pagó 36.000 euros por mí de cláusula para poder irme allí. Entonces, para mí Guadalajara me abrió las puertas del cielo. O sea, Santiago Ranz, que era el presidente, me sacó de una situación muy complicada, porque claro, no todo el mundo podía pagar esos 36.000 euros, ¿no? Entonces, los pagó y éramos un equipo que éramos un equipo hiper mega humilde, sabiendo que íbamos a pelear por no descender,
Pero es que ahí sí que fuimos una familia, eso fue increíble. La comunión que había en cada partido en el David Santa María, en el pabellón de Guadalajara, era impresionante, pero impresionante. O sea, yo recuerdo partidos allí contra Móstoles, contra Inter, contra Barça. La gente cuando metíamos los goles subiéndose por las redes que cubrían la portería por detrás, subiéndose hasta arriba del todo del pabellón. O sea, increíble. Ese año fue impresionante. Y gracias a ese año, que yo también metí 30 goles, pues ahí Segovia pues habló conmigo, yo firmé 2 años, además esta historia también te gustará porque yo firmé 2 años en Guadalajara y solo estuve uno, Pero yo tenía una cláusula de rescisión, bueno, en esa temporada, mitad de temporada, y uno de los fines de semana que vengo a Zaragoza, voy a ver el Zaragoza Caja Segovia, el DKV Zaragoza Caja Segovia, al Felipe. Y al final del partido pues me acerco a saludar a mis excompañeros y tal, y justo ahí coincido con Miguel Rodrigo, que era el entrenador de Segovia. Y empezamos a hablar, una charla normal, y empezamos a hablar y, ostras, de esto que conectas con la persona, de esto que conectas y empiezas a hablar, y su manera de ver la vida, la mía, los dos, además el profesor también, maestro y tal. Y al final termina la conversación y dice, algún día tú y yo trabajaremos juntos, me dijo así. Y se fue. Y nada, yo seguí jugando en Guadalajara. Y nada, cuando quedan 3 meses para terminar la liga, me llama Pepelu Montero, que era el director deportivo de Segovia, para decirme que Caja Segovia quería ficharme. Y entonces yo les dije, mira, a mí Guadalajara me ha sacado de la peor situación deportiva que yo tenía en mi carrera. Y tengo 2 años de contrato. Vamos a hacer una cosa. Digo, yo sí que si descendiéramos, yo tengo una cláusula de rescisión que queda automáticamente libre. Pero me gustaría que si nos mantenemos en primera, me gustaría cumplir mi contrato con Guadalajara, porque se han portado conmigo de maravilla y creo que se lo merecen. Y me dijo, hostia, Nano, este es un detalle que no todos los jugadores podrían tener y otros podrían forzar su salida. Le digo, no, mira. Entonces vamos a firmamos 2 contratos, firmamos 2 precontratos. Un precontrato, si nosotros hubiéramos descendido, mismas cantidades, todo mismas cantidades, todo igual. Si hubiéramos descendido ese año, yo ya firmaba al año siguiente. Pero otro precontrato, si yo hubiera cumplido los 2 años de Guadalajara, o sea, con las fechas del año siguiente, ¿vale? Entonces yo firmé, me lo mandaron por valija, los firmé y nada, al final ese año nos mantuvimos en primera división y yo empiezo la segunda temporada con Guadalajara. De hecho, juego 3-4 partidos, me parece que juego con Gestesa y se rompe la rodilla Diego Justosi en Caja Segovia. Entonces, Santi Ranz y Pepelu Montero, que era el director deportivo, el presidente de Guadalajara y el director deportivo de Segovia, se llevaban muy bien. Y ese año el presidente de Guadalajara, bueno, fichó a Claudinho, fichó a Franklin, portero de la selección brasileña, fichó a Fabiano Assad, fichó a José Ruiz, fichó a Kenny. Bueno, se metió en unas fichas que llegó octubre y dijo, ostras, no voy a poder pagar nada. Y entonces en una conversación con Pepelu le dijo, macho, estoy jodido. Si quieres coger algún jugador de la plantilla que necesites para Segovia y tal. Y le dijo, sí, quiero a Nano Modrego. Y le dijo el otro, pero si tengo a Franklin, que es portero de la selección brasileña, tengo a Claudinho, tengo a tal, ¿seguro que quieres? Y dice, sí, quiero a Nano Modrego. Y entonces, como digo, Justosi se rompió la rodilla, yo firmé la baja con Guadalajara y me fui a Caja Segovia, empezada la liga. Pero es que lo peor de todo es que, claro, yo en esa época, claro, yo estaba que no sabía si me iba a ir a Segovia, ¿no? Tal. Y jugamos un partido, esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. Además, esta historia no la he contado a nadie, no la sabe nadie. Jugamos un partido televisado contra Carnicer Torrejón. Gestesa Guadalajara, Carnicer Torrejón. Y además yo creo que ese partido tiene que estar por ahí, porque fue televisado, tiene que estar por ahí grabado. Y nos pitan un 10 metros a favor de Guadalajara. Y voy a tirar el 10 metros. Y se acerca Álvaro Párraga, que en paz descanse, que falleció hace 3 años por un cáncer. Y que fue compañero mío en la selección española universitaria. Éramos amigos. Y se me acerca Álvaro Párraga y me mueve el balón antes de tirar. Y cuando me acerco le digo, anda, calla, hijo puta, vete de aquí y tal. Y el árbitro escucha ese hijo puta y me saca roja directa. Hostia. Así, o sea, es increíble. Yo voy a tirar el 10 metros, Álvaro se pone ahí en medio. Digo, aparta, hijo puta, no sé qué, tal, pero de cachondeo. Como compañeros, claro. Eso es, sí, en plan. Y el árbitro estaba al lado y me hace roja. Digo, no, que hemos jugado juntos en la selección, que se lo he dicho en plan de coña, que no tal. No, yo he oído que le has dicho, hijo puta, roja. Entonces me echan roja
y justo esa semana me ficha Segovia y yo voy con una sanción de 2 partidos a Caja Segovia, o sea, increíble, Pero llego a Caja Segovia y solo cumplo, de los 2 partidos solo cumplo uno, el primero, que además jugaba Carnicer Torrejón, Caja Segovia, o sea, fíjate tú las condiciones, las Repetías. coincidencias. Y lo vi en la grada y pidieron la cautelar para el segundo partido y pude jugar el segundo partido. Y yo nunca más cumplí ese partido, esa cautelar, yo no sé dónde se quedó, pero yo ese partido de sanción no lo cumplí nunca más. Y entonces ya ahí ya fiché por Segovia esos 3 años que sí que es cierto que Guadalajara, Benicarló, Tudela, Inter, muy bien, pero es que los 3 años de Segovia son increíbles. Yo me hubiera quedado a vivir allí si no hubiera sido por un tema personal, con una expareja que tuve que me forzó a volver a Zaragoza, porque llevaba mucho tiempo con ella y ya quería... Y al final, pues bueno, no salió bien y me volví a Zaragoza, pero no salió bien aquella relación y al final me volví por esas circunstancias, pero yo me hubiera quedado en Segovia a vivir. ¿Vuelves a Zaragoza por estos temas personales que me cuentas? ¿Ahí sí que vuelves tras finalizar contrato? No, me No, quedaba un año más también. de contrato en Segovia. Y yo fuerzo mi salida a Segovia y Zaragoza paga 6.000 euros para que yo me vaya a Vale. Zaragoza. Velasco, era mi entrenador, Jesús Velasco, me dijo que no me dejaba irme, que no me dejaba irme, que no me dejaba irme. Y yo le dije, por favor, porque es una situación ya personal. Además, yo había tenido una experiencia un poco... yo, nada más llegar a Segovia, tuve un amiguete, un amigo Javi, un amigo que desde el principio nos hicimos muy amigos con otro, y él me presentó a amigos suyos de Segovia, Hmm. y en ese verano ese amigo mío falleció haciendo una ruta de senderismo por allí en la Boca del Asno, allí en una montaña que hay en Segovia, al lado de la granja. Él estaba haciendo una ruta de senderismo, bueno, estaba analizando una ruta para hacer luego una ruta de senderismo con un equipo en el que él estaba haciendo scouting y pues bueno, se resbaló, se cayó y bueno, fue un palo muy gordo para mí ese verano y entonces se juntó el fallecimiento de Javi, que mi expareja me estaba pidiendo volver a Zaragoza para intentar formar una familia y tal, que al final, ya te digo que no salió para adelante, no funcionó. Y bueno, le pedí a Pepe Lu que por favor que me dejara salir y me dijeron, vale, déjanos que busquemos un sustituto y si encontramos un sustituto, pues te dejamos marchar, pero si no entiende que a nosotros nos haces una faena y no. Y entonces empezaron a sondear y ficharon a Esquerdiña, tenían la opción de fichar a Esquerdiña, pero les faltaban esos 6.000 euros para poder ficharlo. Y entonces me dijeron, vale, te puedes ir, pero si Zaragoza paga 6.000 euros. Y entonces Zaragoza pagó 6.000 euros, ellos ficharon a Esquerdiña y yo me vine a Zaragoza. Ujú. Ahora pasaremos por la etapa de Inter, pero antes te quiero preguntar por Jesús Velasco. Em, ¿Cómo es Jesús? Porque lo tenemos como uno de los mejores de la historia de España, ¿no? Su paso por Inter, ahora hablaremos porque es brillante. Con la selección, pues viene y volvemos a ganar. Y con el Barça creo que, pese a todo, es bueno. ¿Cómo es Jesús? El mejor, es el mejor, en todos los sentidos. O sea, es que es muy difícil explicar con palabras cómo es Jesús Velasco como entrenador. O sea, yo tengo la suerte de considerarme su amigo, porque sí, porque creo que en los años que hemos estado hemos conectado bastante y creo que tenemos una muy buena relación. Pero en el año de Segovia, y los comienzos fueron complicados, ¿eh? Él llega a Segovia y él quiere instaurar un estilo de juego como es el suyo, muy difícil para el jugador y que necesitas unos jugadores determinados para ese estilo de juego, eso es así. Y veníamos de Miguel Rodrigo a hacer 2 años muy buenos, pero siempre quedándonos un poco a las puertas. Jugamos final de Supercopa, nos metimos en Copa, pero no en los playoffs, siempre nos quedábamos en cuartos. Y cuando vino Jesús, o sea, fue lo primero que nos dijo, yo ya he visto vuestros vídeos y el problema vuestro no es que los goles que encajéis no son problema de defensa, nos lo dijo así. Nosotros, claro, nos quedamos extrañados, es como diciendo, ¿cómo no va a ser un problema de la defensa, los goles que se encajan? Dice, no, el problema es que no sabéis atacar. Así nos dijo. Y cuando atacáis mal, ahora cuando perdéis el balón, estáis mal colocados, mal posicionados y entonces siempre tenéis inferioridades y siempre recibís goles. Porque si os fijáis, todos los goles que os han metido no son en ataque en estático. La mayor parte de los goles son por transiciones y tal o porque estáis mal colocados en ataque. Y yo os voy a enseñar a atacar. Así nos lo dijo, ¿eh?
me acuerdo que esa pretemporada fuimos a jugar y en aquel equipo estaba Matías Luquix, Burrito, Lin, Tobe, Alvarito, que aquel año Alvarito hizo una temporada increíble, Kenny, Cidao, Jason de cierre, Andreu Linares, había un equipazo y fuimos a jugar un amistoso esa pretemporada contra el Arcebansa Chin Zamora, que en aquel entonces tenía a Marcelo, bueno, había hecho a Raúl Campos, un buen equipo, y nos ganaron bien, nos ganaron fácil, y me acuerdo de la sensación de ir en el autobús y decir, madre mía, somos malísimos, no sabemos hacer nada, ¿no? Porque claro, estaba todo el proceso de Jesús del ataque, Claro. de saber interpretarlo. Hasta que lo cogimos nos costó, pero en el momento que lo cogimos fue increíble. O sea, es como desbloquear pantallas de los juegos, ¿vale? Es exactamente, o sea, porque hasta entonces nosotros jugábamos a fútbol sala. A partir de entonces entendíamos el fútbol sala. O sea, Jesús Velasco lo que te hace es entender el fútbol sala y entender que si ellos te defienden así, hay que atacarles de esta manera. Y que si ellos te defiendes de otra manera, tienes que atacarles de esta manera. Y luego que entender que en el fútbol sala lo que hay que hacer es pensar. Y en defensa lo que te obliga es a pensar. Dice, yo quiero jugadores que sean inteligentes y que tomen decisiones en base a lo que sucede en la pista. No que tengas una idea establecida, una defensa individual, por ejemplo, y ya sigues con el tuyo, tal, no. No, él decía, yo siempre, para poder tener a mis jugadores que mejor gol tienen o que más gol tienen, los quiero tener arriba. Si el jugador de arriba está haciendo y toma la decisión de quedarse y no seguir al suyo, el de atrás tiene que tomar la decisión y tiene que actuar en función de lo que hace el de adelante. Porque queremos a los que mejor gol tienen o a los que más gol los queremos arriba. Entonces, es un fenómeno. Luego, en el momento que había algún problema de ataque, él te decía, en el tiempo muerto, él no echaba broncas, no gritaba nunca, él siempre tenía un tono calmado. Yo solo lo he visto una vez enfadado, que fue en un partido con Inter, que hasta reventó una pizarra en el suelo y saltaron todas las piezas por ahí, pero porque ese día estábamos haciendo un partido muy malo y no hacíamos nada de lo que él nos había dicho y se cabreó. Pero el resto era siempre te decía, mira, chicos, nos están defendiendo así. Si hacemos esto y esto, ya veréis cómo les vamos a hacer daño. Les vamos a hacer daño. Oye, y hacías esto, y salía. Y decías, macho, es que lo que te dice, si lo haces, sale. Entonces, cuando pasa eso, el jugador es que lo convences. Entonces, y cuando lo convences de esa idea y ves que funciona, es que al final vas a muerte con esa idea. Vuelves a Sala 10, pasas por Rivera, ¿no? Antes de irte a Inter. ¿Te llama Jesús Velasco Sí. precisamente para ir a Madrid? Sí, así fue. La historia de Rivera era bueno, pues que yo tenía 2 años de contrato con Rivera y me pasó un poco al final de la primera. Fíjate que fue una temporada brutal, ¿eh? Que Rivera se metió por primera vez en Copa y en Playoff ese año. Yo hago una temporada muy buena, sobre todo los 2 tercios primeros de la temporada. Pero luego en el último tercio yo tengo un problema. Yo era el capitán, a mí me acaba de fichar Pato de Zaragoza y me hizo capitán y confió mucho en mí desde el principio, es una realidad. Y bueno, pues en un entrenamiento, en un partido que jugamos contra Zaragoza además, que justo después de ese partido había un parón, pues si nosotros hubiéramos ganado ese partido en casa de Zaragoza, pues íbamos a tener 10 días de vacaciones o algo así, ¿no? Pero él sí que nos dijo que si no lo ganábamos, pues en vez de 10 días tendríamos 3, ¿vale? Entonces al final no lo ganamos y bueno, pues él confió mucho en mí y en esa charla del lunes vino la directiva tal y bueno, pues en esa charla Pato nos dijo que estamos muy defraudados con vosotros porque era un partido muy importante, pues tal cual, y entonces yo ahí como capitán levanté la mano y dije, ¿estáis defraudados? ¿Quiénes? Y dijo el cuerpo técnico y la directiva. Y entonces me quedé yo así. Claro, y a lo mejor yo ahí me equivoqué, yo actué como eso a lo mejor lo tenía que haber hecho en privado o lo que tenía. Yo ahí quizá me equivoqué y le dije, bueno, pero es que el partido lo hemos perdido todos, no solo lo hemos perdido los jugadores, ¿no? Creo que también lo hemos perdido. Y entonces ahí eso le sentó mal a Pato y es lógico que le sentara mal porque lo hice delante de todos y ahí a lo mejor yo me equivoqué y le fallé un poco a su confianza, ¿no? Y entonces desde ahí Pato pues un poco como que se cruzó conmigo y el final de temporada fue ahí un poco complicado y me dijo que al año siguiente que no contaba conmigo
y me quedaba un año de contrato. Entonces yo empecé la pretemporada con Rivera y bueno, sí que entrenaba, pero bueno, me ponía de comodín o en los partidos del final yo no jugaba y demás. Entonces pues yo, bueno, dije, bueno, yo soy un profesional, tengo que venir aquí a entrenar, a mí lo que me diga el entrenador, si el entrenador me dice que no juego, no juego, si el entrenador yo aquí, uno más y ya está, ¿no? Y justo ahí esa pretemporada iba a fichar Inter a Cardinal. Y Cardinal no supera las pruebas médicas por Por el un tobillo, ¿no? ¿Fue? problema del tobillo, eso es. No supera las pruebas médicas y entonces quieren buscar otro pivot. Y yo estaba, además, me acuerdo como si fuera ahora que teníamos sesión de gimnasio con Rivera y cuando estoy en el vestuario me empiezan a llamar por teléfono. Y cojo el teléfono y era Javi Lorente. Y me dice, ¿qué pasa, Nano? ¿Qué tal? No sé, tal. Hombre, ¿qué tal, Javi? Y tal. Y me dice, nada, que bueno, pues que íbamos a fichar, me fueron sinceros, ¿eh? Íbamos a fichar a Cardinal y no ha pasado las pruebas médicas, y entonces estábamos buscando un pivot y queríamos ficharte a ti. Y digo, ¿pero para el B? Le dije, ¿pero para el B? Le dije, ¿para el Inter B? Le dije, claro. Y me dice, hostia, Nano, no jodas. Y dice, no, no, ¿Pero cuántos que años tenías entonces ya? 30. 32, 32, 32. Sí, sí. Pero claro, yo al principio diciendo, pero claro, era como que me llegaba muy tarde, ¿no? Ya, hostia, que piense ahora, Ya. nunca, nunca me lo podía imaginar. Yo a esas alturas sí que con Jesús yo tenía muy buena relación y además, joder, que en Segovia yo había dado un muy buen rendimiento y me dijo, sí, sí, no, para allá. Y le dije, pues mira, me habéis abierto las puertas del cielo porque mi situación estaba un poco complicada con Pato. Pues eso, que se me abrieron las puertas del cielo, porque claro, estaba otra vez ahí en una situación complicada en Rivera. Y le dije, mira, está la situación así. Y dice, vale. Eso sí, lo que nosotros no vamos a hacer es pagar cláusula de rescisión, me dijeron. Y dije, no te preocupes, que el club seguro que no va a poner ningún problema, porque claro, para el entrenador estaba siendo un problema, es así, Claro, sí, sí, porque él no total. contaba conmigo y entonces le dije, mira, eh, yo perdono, y se lo dije así al club, yo perdono, yo llevaba 3 semanas allí, claro, del primer mes, y me correspondía pues, 2/3 de mes, ¿no? O 3/4 de mes, ¿no? Y le dije, yo renuncio al mes este que estoy aquí en pretemporada, renuncio a él si me dejáis ir y me dejáis ir libre. Eso fue como la cláusula de rescisión, ¿no? Perdonar el mes o lo que llevaba de mes, las 3 semanas. Entonces, claro, a mí me sacan de esa situación y además que si tú ahora la analizas y echas la vista atrás, claro, se queda el recuerdo de que yo juego poco en Inter, pero la primera parte de la temporada, yo allí, esto tampoco lo sabe mucha gente, yo fui con un contrato un poco especial, porque claro, ellos sabían que Cardinal se iba a operar y que a los 3 meses iba a estar. Porque Entonces, a Cardinal, pese a que estaba lesionado, se ficha, ¿no? en diciembre. Por eso se ficha En después, ¿vale? diciembre. Claro, ellos le dijeron, ahí no lo fichan. Le dicen, tú opérate y si te operas y vuelves y pasas las pruebas médicas, te fichamos. Si está. Entonces, yo firmo con un contrato de un año, pero si yo juego en la primera parte de la temporada hasta diciembre una media de 10 minutos por partido, fíjate, yo renovaba un año. Fíjate cómo era. O sea, una historia, claro, porque dicen, Claro. hostia, si Nano juega más de 10 minutos por partido con Ricardinho, Batería, Rafael, Pola, Ortiz, Tobe, ¿quién más estaba ahí? Borjita, tal. Claro, si Nano juega más de 10 minutos es que vamos. Y, y yo empecé jugando un porrón. De hecho, es que, claro, yo llego a la pretemporada de Inter como un avión. ¿Por qué? Porque yo sabía la situación que me esperaba en Rivera. Y yo decía, ya Ya. verás tú, como yo venga mal de forma, me van a empezar a tal, que si he venido fuera de forma. Y yo ese verano me puse, o sea, así corrí todos los días, llegué a las pruebas físicas que, de hecho, el médico cuando me hizo el análisis y tal, me decía, pero Nano, ¿pero tú qué has hecho este verano? Le digo, pues no, yo lo que no quiero es dar ni un solo motivo a nadie para que me pueda decir algo. Y ya está, y entonces llegué. Claro, y las pretemporadas de los equipos normales son completamente diferentes a la pretemporada de los equipos grandes. Los equipos grandes no hacen pretemporadas intensas de físico. Ellos donde les conviene estar bien es en febrero, marzo, abril, a partir de ahí, ¿no? Entonces el comienzo de las temporadas es
jugar, entrenar pista a pista, y ellos donde meten el pico es para diciembre, ahí, que es donde, para estar preparados para marzo, abril, mayo, ¿no? Entonces, claro, yo llegué como un avión, allí toda la gente pues que no había hecho pretemporada, entre comillas, y en las pruebas físicas pues yo era el mejor de Inter y todo, pues junto con Tobe, ¿no? Que Tobe es un animal físicamente, ¿no? Y me quedo máximo goleador de la pretemporada de Inter y empiezo la temporada jugando un montón y metiendo goles. De hecho, yo termino esa temporada de Inter metiendo 10 goles, que ya está bien, que para lo que yo jugué. 10 goles para lo que yo jugué a partir de que llega Cardinal. Pero a partir de que llega Cardinal, entre comillas, porque yo me acuerdo perfectamente que Cardinal cuando vino, en los primeros entrenamientos todos nos miramos y decíamos, madre mía, pero lo que hemos fichado. Claro, salía de una lesión, sin ritmo, el estilo de juego era todo lo contrario a Cardinal, porque claro, Velasco, nosotros no jugábamos con pívot, es que yo no jugaba de pívot en Inter, jugábamos siempre de 4 y Cardinal es pívot, pívot, pívot. El primer partido se queda sin convocar, segundo partido se queda sin convocar, no va convocado y le dicen hasta que no cojas la forma no te convocamos, entonces yo sigo jugando y esto es enero, febrero y juega poco y hasta que llega la Copa de España. Y en la Copa de España, en el primer partido de playoff contra Sota, Cardinal no juega. No juega. Y en la charla, bueno, en el entrenamiento post de ese partido, de esos cuartos, Cardinal coge a Velasco y se lo lleva aparte. Además, esto me lo contó luego Velasco, ¿eh? Esto me lo contó luego Velasco un día. Y Cardinal le dijo, Jesús, yo he venido aquí a ganar y yo soy un ganador. Y yo no vengo aquí a calentar el banquillo. Ponme en semifinales contra el Barça y si jugamos la final, ponme en la final contra el equipo que sea. Si yo no rindo, me echas. Así se lo dijo, ¿eh? Si yo no te rindo y yo no compito y yo no juego bien, tú terminas la copa y me echas. Pero me echas del club. Y Jesús Velasco, esas cosas a él le gustan mucho porque él es un tío hiper mega cercano y es un tío que dice, vale, pues acepto el reto, te cojo el guante y jugó en semifinales contra el Barça de locos, compitió de locos, o sea, fue increíble. Y en la final contra el Pozo compitió de locos. Y entonces a partir de ahí cambió el rol y Cardinal, o sea, es un espectáculo como pivote, y luego como compañero, es un compañero de maravilla y es que era normal. Yo decía, claro, yo iba muchos días y le decía, Jesús, es que, claro, es que, ¿cómo cojones voy a jugar yo? Si es que, claro, si es que a mí no me queda otra que aquí picar piedra y aprovechar cuando tenga la opción. Porque claro, tenías delante jugadores de ataque, es que tenías delante a Ricardinho, a Batería, a Cardinal, a Rafael, a Pola, dices que, ¿cómo? Al final yo decía, pero ¿cómo? O sea, sí, yo quiero jugar, claro que quiero jugar, pero ¿cómo narices voy a jugar con estos bichos? Pues yo a entrenar aquí y a dejarme la vida en los entrenamientos. Y eso es un poco lo que luego me ha llevado a que Inter, por ejemplo, cuando yo anuncié mi retirada, yo solo estaba un año en Inter. Pues Inter, justo yo anuncié mi retirada con el Colo-Colo en Segunda División y cuando ese año estaba Inter B en Segunda División, cuando yo voy a jugar contra Inter, Inter me hace un homenaje y me regala una camiseta y me regala una placa. O sea, un homenaje que no me ha hecho Sala 10. Y yo en Sala 10 he jugado 14 temporadas. Y ese homenaje Sala 10 no me lo ha hecho a mí. Y bueno, pues Inter sí que me lo ha hecho. Segovia me lo ha hecho también. Yo cuando he ido a Segovia también me han dado una placa y la afición de Segovia, cuando me han hecho una pancarta gigante, Nano, Segovia siempre será tu casa. O sea, entonces son cosas que Julio García Mera, de hecho, después al hilo de leer su libro y tal, pues hemos estado en contacto y hemos estado en contacto siempre, ¿no? Julio García Mera era el director deportivo, director general de Inter cuando yo estuve en Inter ese año. Estaba Julio García Mera, luego estaba Javier Lozano, Javier Lorente y luego Jesús Velasco, ¿no? Y Julio siempre me dice, Nano, dice, yo te lo aseguro que en las charlas pongo mi ejemplo tuyo de Inter, de no jugar en dos finales, salir y tirar 2 10 metros y meter los 2 10 metros. Entonces, y yo ya no solo eso, sino por tu actitud en el día a día. Ya, pero yo siempre lo digo, es que era lo que había que hacer. Es que yo tenía que asumir mi rol. Y llegar ahí y que con 32 años a mí me llegara la oportunidad de jugar en Inter. Es que yo tenía que disfrutar esa oportunidad al máximo. Yo me levantaba cada día, te lo juro, Eloy, yo me levantaba cada día dando gracias de jugar en Inter Movistar.
Porque es que era lo que sentía y era así. Y no todo el mundo que ha pasado por el mundo profesional del fútbol sala puede decir que ha jugado en Inter Movistar y que ha jugado con Ricardinho y que ha ganado una liga y que ha ganado una Copa de España. Es que yo era un afortunado y solo podía dar gracias cada día. Nada más. Sí, sí. Bueno, supiste valorar, ¿no? Dónde estabas y encima coincidiste la etapa o el año que comenzó la etapa ganadora de Inter, ¿no? Así No es. sé si el mejor año de Inter, pero es que en los playoffs estaba repasando y es que ganáis todos los partidos. Todos. Ganamos todos los partidos 2-0, 2-0, 3-0. O sea, Sí, sí. fue. Sí, sí, fue. Sí, sí, 2-0 fue primero Marfil Santa Coloma, que ganamos en Santa Coloma, además sufriendo bastante. Luego en casa ganamos bien. Semifinales. Ahora no recuerdo contra quién jugamos Al semifinales. final es contra el Pozo seguro. La final es contra el Pozo, seguro. Pero ahora Sí, semifinales no me acuerdo contra quién jugamos de Liga, me pero la voy a también ganamos. buscar. Sí, sí, bueno, Sí. no me acuerdo contra quién ganamos semifinales, pero también en 2 partidos. Y la final Esto ganamos. era la 2013-14, ¿no? Eso es, Sí. sí, eso es. Sí, sí. Y la Mira, te lo final digo. ganamos al Barça. Mira, es cuartos Rivera, Eso, Navarra, cierto, y cierto. las semis es Marfil y la Marfil. final ya es el Pozo. Eso es cierto, cierto. Sí, sí, sí. Cierto. Cuartos es Rivera de Navarra, que ganamos bien en su campo y en el nuestro, sí, sí. Mm. Y el partido de ida de Marfil Santa Coloma fue muy complicado. Ese fue, fíjate que yo te diría que de los más complicados de todo, de esa liga, de ese playoff. En casa contra el Pozo, pero es que en casa ese año el Mm. nivel de Ricardinho en esa final fue excelso y de batería fue increíble. Y luego había otro jugador que parecía que no, bueno, es que había muchos, ¿eh? Pero Mm. Rafa Rato, ese A mí jugador siempre me ha encantado Rafa, ¿eh? es el más completo con el que yo he jugado en toda mi carrera. El más completo. Pero no solo técnicamente, sino de mentalidad. O sea, era un tío que tú lo veías que estaba concentrado siempre en lo que exigía el partido. Siempre, siempre, siempre. Y sabía leer el partido perfectamente, sabía lo que necesitaba el partido en cada momento. Es el más completo. Y fíjate que para mí Ricardinho ha sido. Y Ricardinho, parece que no, pero defiende muy bien, ¿eh? O sea, defiende de la leche. Pero es que Rafael, y aparte de la manera en que lo hace, de manera, o sea, silenciosa, que parece que no está, pero es increíble. Para mí el más completo con el que he jugado yo a lo largo de mi carrera. Ujú. Esa etapa, ¿cómo era sentiros tan superiores? Porque era un equipo que realmente era muy superior al resto, ¿no? Pues te aseguro que en el vestuario no se bebía así, ¿eh? O sea, es que yo creo que esa fue la fortaleza, pero al fin y al cabo tú piensas siempre que es antes el gol o la gallina, ¿no? ¿Qué es Ya. antes el vestuario que el entrenador? ¿O el entrenador es el que hace que haya ese vestuario? O porque yo Hmm. creo claro, que tengas ese vestuario ayuda mucho al entrenador. Pero también el entrenador, en la manera que actúa, hace que ese vestuario siga siendo así. Porque si el entrenador no es justo asignando los roles, luego esos roles, luego en el vestuario, ya empiezan a mirar, pues es que yo no estoy jugando y este que está jugando más que yo es que no está demostrando. Y fíjate, no, es que aquí ha fallado, aquí ha fallado, aquí ha fallado, ¿no? Entonces, y eso no sucedía en Inter. En Inter el vestuario que había era increíble. Yo creo que también porque todo el mundo éramos conscientes de que teníamos capacidad para ganar todo, pero que o estábamos unidos o si no, el Pozo se veía que no tenía tanta calidad, pero que era un bloque que llevaba ya muchos años, el Barça, que llevaba años ganando, que estaba Fernandao, Ari, Lin, en aquella época, o sea, era un Saad, o sea, era un Barça muy potente que llevaba ganando todo muchos años y sabíamos que era una máquina que iba en rodaje, ¿no? Pero sin embargo, al final los finales de liga siempre fueron contra el Pozo. Las dos, las de Sí. Copa, bueno, de Liga y de Copa. La de Copa es contra el Pozo, la de Liga es contra el Pozo. Entonces, sabíamos que o estábamos unidos o si no, tal. Y eso fue una inercia que creó que al final, pues eso, que todo el que entrase, quiero pensar, yo solo lo disfruté un año, pero me imagino que se hicieron pocos cambios, se hacían pocos cambios cada temporada. Entonces, lo más fácil era adaptarte tú del de fuera a lo que estaba sucediendo ahí dentro, que no los demás, además no se fichó porque ya estaban los cracks dentro, ¿no? Entonces, todo el que entraba o te adaptabas eso o si no salías tú solito, ¿no? Entonces, Ujú. la fortaleza que había en el vestuario y la humildad que había en ese vestuario y luego
la unión, porque es que nos íbamos un montón de días a cenar juntos de fiesta, es la realidad también. Entre semana nos íbamos los miércoles, nos íbamos a cenar al casino de Torrelodones, luego, pues eso, nos íbamos de comida muchas veces. El hecho de que también éramos un grupo de jugadores de una edad muy similar, porque bueno, pues yo era soltero, aunque era de los más veteranos, bueno, Luis Amado también, pero vivíamos solos y bueno, pues al fin y al cabo pues te unías al plan de los solteros, ¿no? De los que estaban solos y entonces, pues bueno, la verdad es que fue un año increíble, increíble. Ya para cerrar, Inter, ¿ya esperabas tú que era, o sea, ya veías que era un poco el inicio de una era, todo lo de Inter? Sí, Sí, ¿no? porque Jesús, Ya, si te fijas, todo lo que toca, lo es mejora que siempre. claro, es que no es casualidad. Es que viene de Italia, de ganar todo en Italia. Coge a Segovia con un equipo de chavales y el primer año semifinales de Liga y el segundo año final de Liga. Y casi le gana al Barça en el Palau, que lo lleva al quinto partido. Y luego coge Inter, un Inter que estaba, pero fatal, porque coge un Inter fatal. Y poco a poco lo va haciendo, lo va haciendo, lo va haciendo. El primer año no hace gran cosa, porque sí que se mete en playoff y demás, pero no consiguen nada. Pero hombre, el segundo año ya fichas a Ricardinho, ya el nivel que subes es exponencial, ¿no? Entonces, Ve- pero ¿Veías a Ricardinho como el hombre clave? Porque ese año también muchas veces se habla que el bueno era batería, ¿no? Ujú. Sí, hasta entonces el bueno era la batería y teníamos a Matías lesionado, que Matías estaba Mm. lesionado. Matías estaba con la tibia lesionada y que también hubo un momento que estuvo a punto de volver. Pues tú imagínate si llega a volver Matías. Ya no jugó ni en los entrenamientos, ya casi. Entonces, sí, sí, o sea, yo creo que ya no solo lo que le dio a Inter, lo que le dio a nuestra liga. Yo creo que Ricardinho hizo que nuestra liga se pusiera en el foco mundial. O sea, Inter principalmente y la liga. O sea, es que yo creo que es el hype, ¿no? Que dicen ahora los niños, ¿no? Los Sí. críos, es el hype de la época de la 2, ¿no? De Paulo Roberto. Yo creo que eso es lo que va a marcar un poco, ¿no? El fútbol sala. La época de la Sí, 2 sí. de los sábados a la 1, que ahora vuelve otra vez a ser eso y es un acierto. Total. Y con Paulo Roberto, Quique Bonet, pues Luis Amado en aquella época y luego la época de Ricardinho, ¿no? Yo creo que son Mm. los dos momentos más importantes de la historia de nuestro deporte. Sí, parece que ahora falta. Hay mucha calidad y grandes jugadores, pero como que está faltando, ¿no? Que venga un referente que nos ponga un poco de nuevo en el mapa, ¿no? A mí también me da esa sensación. Pero ¿quién hay hoy en día que puedas traer tu referente? Porque Falcao también Mm. lo ha dejado, Ricardinho lo ha dejado. Sí. Bueno, se tienen que crear nuevos, ¿no? Hay Sí, muy buenos jugadores, ¿eh? Y jóvenes, pero es complicado crear. A ver, un jugador como Ricardinho es muy difícil que vuelva a salir, por nivel de trayectoria, persona, por todo. y es que ahora tú piensas a nivel mundial, no tienes a ningún jugador. Yo creo que a día de hoy, así Pito, ¿no? Pito es el que Sí, por nombre quizás puedes. tienes que coger a uno, ¿no? Como mejor del mundo, quizá el por más completo, quizá. Sí, puede Es ser complicado. Pito. Hubo una época que Lucao parecía que, ¿no? Que Incluso yo creo podía. que Ferrao también lo fue Sí, antes, sí, también como un Ferrao, poco. pero yo creo que Ferrao al No, irse sí, ahí a ya pierde Rusia, mucho. ya claro, yo creo que ya baja un poco y luego la sanción también Mm. le ha complicado un poco todo. Pero no sé si ahora tuviera que decir yo un referente así a nivel mundial, para mí sería Pito. Y que aún así está muy por debajo de Ricardinho en imagen, juego, en todo. Es decir, Ujú. es cierto que es una estrella, ¿no? Pero quizá nos faltaría alguien así. Bueno, vamos a seguir con un poco tu trayectoria. ¿Vuelves a Zaragoza? ¿Tenías claro que querías volver Sí, sí, sí. de Madrid a Sí, Zaragoza? porque, claro, ya tenía que intentar asegurar mi futuro laboral. Claro. Porque, claro, eran, pues ya sabes que tienes 33 años, 34, 33, 34 y dices, ostras, es que esto en cualquier momento se termina. Fíjate que al final aún puedes tirar el chicle 9 años más. Pero, bueno, los últimos años del Colo fueron ya más a nivel semiprofesional, porque lo compaginaba con mi trabajo, ¿no? Entonces, sí, intentaba buscar eso, mi futuro como profesor, intentar encontrarlo aquí, y así ha sido. Y bueno, gracias a Dios ahora tengo una vida muy cómoda, muy tranquila. Bueno, cómoda en cuanto
a laboral, pero mi semana es una locura de toda la semana, ¿no? De todas las obligaciones que tengo, pero sí, lo lógico era, o sea, era como la secuencia lógica donde iba a ir yo con 33 años a... ¿Tuviste alguna oferta de Sí, algún otro club? sí, Sí. de hecho en aquella época tuve una oferta no sé si fue de Levante, de Jaén, Mm. pero vamos, al final, pues obviamente yo dije, es que no me compensa irme allí un año o 2 años si puedo aquí, cuantos más años pueda estar aquí en Zaragoza para asegurarme el futuro. Aparte, pues bueno, si tienes una lesión aquí en Zaragoza, pues es más fácil. Imagínate que con esa edad yo hubiera tenido una lesión fuera, pues es que es más complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, que sucedió así, yo creí en ese momento que era lo mejor y bueno, pues ahí volví a Zaragoza. Ahora, ¿cómo es tu relación con Sala 10? Buena, buena, Porque... buena. Buena. Sí, buena. Con José Ramón Moreno, de hecho, José Ramón Moreno, el presidente, no es presidente de las chicas porque es una fusión de dos clubes, que cada club tiene su Nada. presidente, pero estamos integrados, ¿no? Estamos integrados en la misma, en lo que es el mismo organigrama, ¿no? Entonces, yo a día de hoy tengo una relación muy buena y diaria, una relación diaria con José Ramón, porque hablamos de las chicas, hablamos sobre todo, principalmente de las chicas. O sea, sí que cuando suceden cosas buenas pues de los chicos, pues se felicita o tal, o estás ahí pendiente y demás. Yo, de hecho, voy al pabellón a ver a los chicos y los sigo y demás, porque a día de hoy tengo buena amistad con muchos de los jugadores que hay ahí dentro, ¿no? Entonces, la relación es buena bueno, espero que siga así y ya te digo, pero con José Ramón es una relación muy buena con el presidente. Porque tú vuelves a Sala 10, pasa lo de Arturo, ¿no? Que es entrenador, y bueno, ya lo has contado muchas veces, no, no te lo voy a hacer volver a explicar. Y después vuelves, ¿no? Sí, claro, en el momento que Arturo sale del equipo y vuelve Santi Herrero, pues Santi Herrero me vuelve a fichar porque, bueno, yo con Santi ¿Qué edad Herrero, tenías ahí? esto es en el 2019-20, la temporada 2019-20. Entonces yo tenía 38, 39, 39. 39 ya. Vale. 39 y bueno, y hasta que el confinamiento, ¿no? Yo vuelvo en Mm. enero del 2020 y hasta marzo del 2020 pues juego en Sala 10 y hasta que nos confinan, ¿no? Hasta que, bueno, se para la liga por el COVID y bueno, pues para intentar ayudar, porque al fin y al cabo yo creo que era lo que necesitaba el club y bueno, esto tampoco, no sé si lo he dicho a nadie, pero yo volví gratis. Yo volví a Zaragoza esos meses gratis. O sea, yo le dije, porque yo le dije al club, yo, después de lo que ha sucedido, si hace falta, vuelvo gratis a jugar por el club. Y volví gratis con la condición de que si nos salvábamos, luego al año siguiente, obviamente, yo hubiera seguido y hubiera firmado un contrato, pues un contrato normal, ¿no? Pero dije que Mm. el club estaba en una situación muy mala y volví a Santi y le dije, Santi, que yo vuelvo contigo si tú quieres. O sea, me lo dijo él, ¿no? Le dije, pero que sí, que yo vuelvo Sí. contigo si hace falta gratis. Y bueno, y así fue. Y la buena noticia es que al final nos salvamos gracias a, bueno, buena y mala, ¿no? Porque al fin y al cabo vivimos una situación social y a nivel mundial muy mala con aquella pandemia, pero bueno, el equipo se salvó. Y sí que es cierto que al año siguiente llegó David Marín. Y David Marín, vamos, se portó fenomenal conmigo y fue muy sincero. Además tuvimos una conversación telefónica muy larga y me lo dijo. Dice, Nano, yo quiero profesionalizar al máximo el club e intentar, y claro, yo le dije, yo estoy trabajando a día de hoy. Y él me fue sincero, ¿eh? Y dijo, a mí en mi equipo cabes como tercer cambio, cuarto cambio, me lo dijo así, fue sincero. Mira, yo era un tío con 39 años y me Mm. dijo, sí que puedes estar en una tercera rotación, cuarta rotación, pero sí que es cierto que vamos a entrenar por las mañanas, muchas mañanas, vamos a entrenar muchas sesiones. Y yo le dije, ay, David, yo ahí sí que no lo siento mucho, pero yo trabajo y estoy indefinido y es mi futuro. Y yo te lo agradezco, pero en estas condiciones yo no puedo, así que te lo agradezco que has sido de frente, que me hayas dicho la situación como estaba, pero que y ya está ahí, ya está ahí. Y ya pues me despedí del club y ya nunca más. A jugar allí. Mm. Ahí es Sí, cuando sí. fiché por el Colo-Colo. Que además Colo-Colo, por lo que he leído, algún familiar tuyo fue fundador, ¿no? Del club. Mi abuelo. Mi abuelo fue uno de los fundadores y mi padre jugó en el Colo-Colo.
en el Colo-Colo que se fundó en Helios, en el club que te he dicho antes que yo iba en verano, Sí. que me querían fichar cuando yo era niño, pues ahí en Helios esto se formó como un equipo de fútbol en principio social, que era, pues había una competición social de clubes de socios de allí, ¿no? Ujú. Y bueno, pues al final dijeron, pues venga, vamos a hacer un equipo de fútbol sala. Y al final hicieron con mi abuelo y con Cristóbal Arjol y Luis Rasal, entre los tres hicieron el equipo. Y a partir de ahí, pues fue el Colo-Colo, Colo-Colo. Y luego llegó un momento que el Colo-Colo se separó en dos y uno fue el que es ahora mismo el Colo-Colo y mi padre se Sí. fue con el Colo Sala 87, que es otro Colo que se formó, que era más familiares, ¿no? Pues estaba mi padre, estaba su cuñado, el cuñado de su cuñado y tal, y luego el Colo-Colo fue el que fue subiendo y el Colo Sala 87 pues al final desapareció. Y el Colo-Colo fue ascendiendo hasta lo que es ahora el Entre Ríos Colo-Colo de segunda división. Ujú. Ya para acabar, tengo unas preguntas así un poco más, no sé si rápidas, pero no sabía dónde ubicarlas. La Ujú. primera es que siempre has sido un especialista en dobles. ¿Cómo preparabas los dobles penaltis? Pues tirando un montón. Tirando un montón todos los días. Yo me quedaba todos los días después del entrenamiento, todos los días, ¿eh? De hecho, algunos porteros ni se quedaban. Ya me decían, oye, mira, no, Cansados de ti, ¿eh? sí que no quiero llevarme más pelotazos. Y yo me acuerdo que yo lo que hacía era poner una mesa y una silla. O sea, yo ponía una mesa a la altura de... Porque a mí lo que más me costaba, o sea, al final, bueno, al principio los porteros se ponían casi todos atrás. Porque la ¿Mm? tradición cuando había 12 metros, porque eso se llama doble penalti, porque en principio la distancia eran 12 metros, que es 6 es el penalti, pues el doble penalti eran 12 metros, ¿no? Ahora Mm. cuando decimos doble penalti, en realidad lo estamos llamando mal, porque es en realidad 10 metros, ¿no? Pero se ha quedado esa nomenclatura, ¿no? Entonces, yo al principio, claro, como todos los porteros se quedaban atrás, pues por mi potencia de disparo era mejor que el portero se quedase atrás, ¿no? Pero ya cuando empezaron los porteros a venir a primera, pues era más complicado porque ahí ya no solo necesitas potencia, porque si tú tiras a romper, pues lo más seguro es que le des al portero, ¿no? Entonces, lo que hacía falta era más colocación y entonces yo lo que hacía era poner una mesa y una silla en medio de la mesa, ¿no? Que simulaba lo que es el portero, ¿no? Entonces, ahí yo intentaba buscar las Mm. cuatro zonas, que es donde más probabilidad tienes de tirar, ¿no? Y bueno, pues es que yo creo que los humanos aprendemos a base de repetición, ¿no? Y una situación, cuanto más repetida la tengas, más interiorizada la tienes y más seguro la afrontas. No significa que vaya a tener éxito, pero cuanto más interiorizada tengas, yo tenía una carrera determinada que era con 10 pasos hacia atrás y 4 hacia la izquierda y esa carrera, no sé si era la perfecta, no lo sé, pero a mí me daba esa seguridad y hacía que me concentrara y bueno, pues a base de repetir y repetir y repetir, pues bueno, pues por eso me hice un especialista, ¿no? Porque yo creía que era una situación que requería ese trabajo y así lo hacía. Ujú. Ahora sí, esto ya es más rápido porque quiero saber también de ti que has tenido una carrera larga. ¿Cuál dirías que es el mejor jugador con el que has jugado? Ricardiño, sin ninguna duda. Sin ¿Y ninguna mejor duda. entrenador? Jesús Velasco. Sí, sí. Esos dos, Pero, ¿eh? Son los que pero más. también te tengo que decir, o sea, nombro a Ricardiño porque es espectacular, ¿no? Pero Mm. tenía un montón de compañeros increíbles. Y es injusto también a la hora de solo poder elegir a uno, ¿eh? Como Jesús Ya. Velasco, ¿no? Pero tengo que decir que yo guardo un recuerdo increíble de Santi Herrero. Santi Herrero como entrenador, es que no os podéis imaginar, Santi Herrero como entrenador era top, pero top. De hecho, hubo una época que José María García lo quería fichar para Inter. Ujú. Xavi Ladaga, que lo tuve también, entrenador top. Joao Carlos Barbosa, que lo tuve en Guadalajara, top. Miguel Rodrigo, un entrenador increíble y una persona alucinante. O sea, he tenido entrenadores que me han marcado muchísimo a lo largo de mi carrera, pero si tengo que elegir uno, si me dices uno, Jesús Velasco. Ujú. Y oye, ¿qué portero te ha parecido mejor de todos los que has jugado? Pues fíjate, para mí el que más complicado me lo ha puesto en las situaciones mías de balón parado es Carlos Barrón. Carlos Carlos Barrón, Barrón, ¿eh? sí, sí. Carlos Barrón a mí era, para mí, de todos los porteros contra los que he jugado, me ha parecido el más valiente. Para mí, que a lo mejor para otros será otro, pero para mí el más valiente. Era un tío que no giraba la cara. Yo a Carlos Barrón, aquí en Zaragoza, le hice una falta que lo mandé al vestuario
porque el tío no quitó. Y mi intención era tirar a la cabeza, o sea, tirar a la cabeza aquí, siempre intentas. Y el tío es que iba por el balón, ¿eh? O sea, increíble. Me paró un penalti en Son Moix, allí en Mallorca, Calma. con el hombro en la escuadra. O sea, increíble. Que yo cuando me lo paró me quedé alucinado porque yo intentaba ajustar mucho arriba y con él intentaba ajustar más. Y saltó de tal manera, o sea, saltó lo típico que hacen ahora los porteros de ponerse recto y saltar, como hace Spíndola o tal. Saltó y me lo sacó con el hombro en la escuadra. Increíble. O sea, para mí Carlos Barrón ha sido de los más complicados. Y a la última, Nano, ¿te ha quedado alguna espina clavada de tu carrera? Quizá lo que hemos hablado al principio, ¿no? De haber podido tener otra oportunidad de estar en la selección. A mí sí que me hubiera gustado que Venancio me hubiera dado una oportunidad para intentar demostrarle de que podía haber jugado algún partido más en la selección, ¿no? Haberle intentado demostrar en entrenamientos, en actitud y demás, que podía haber vestido alguna vez. Pero tampoco, o sea, sin rencor, no, no, Sí, sí. si me preguntas una espinita. Y luego quizás otra es haber podido jugar alguna final o algún campeonato importante con Zaragoza, ¿no? Yo creo que Claro. el haber podido disputar alguna final con el que ha sido mi club durante tantos años, pues sí, he jugado semifinales, porque he jugado semifinal de Copa de España en Santiago contra Mm. Inter, pero el haber podido jugar una final con Zaragoza hubiera sido la semifinal de la Copa del Wizzing Center también contra Jaén, que la perdimos faltando 15 segundos con los chinazos, ¿no? Con los 2 goles de Sí, Chino. ahí estaba yo también en la grada, me acuerdo, me acuerdo. Esas semifinales no las olvidaremos en la vida porque estábamos muy cerca y yo creo que si nos hubiéramos metido en la final a Inter, pues como Jaén ganó, pues yo creo Mm. que les podíamos haber dado un susto. No sé si haber ganado, pero les podíamos haber dado un susto y además llegábamos muy bien. Yo creo que además en ese grupo también había jugadores muy buenos y teníamos muy claros también los roles y yo creo que si nos hubiéramos metido, estuvimos a nada, a 10 segundos, tú lo sabes, tú lo viste, bueno, a un portero jugador, a dos Sí. defensas de portero jugador de haber estado en esa final y esa es un poco la espinita que yo creo que es más esa que la de la selección, ¿eh? Ujú. Pues nada, no, muchísimas gracias por pasarte por aquí por el canal. Ya me dijiste que si venías íbamos a estar un tiempo y mira, aquí está más de una hora hablando, pero oye, es que es un placer hablar de fútbol sala contigo. No, el placer es mío porque da gusto verte cómo comunicas, cómo transmites, el cariño que estás dándole a nuestro deporte y al fin y al cabo, pues lo que tenemos que hacer es cuidar a personas como tú y daros que menos que pues esta hora y 20 minutos que llevamos porque al fin y al cabo todo lo que haces, todo el tiempo que inviertes tú para todos esos reels, para todas esas noticias, pues qué menos que nosotros devolvértelo de esta manera porque es para agradecer. Pues muchísimas gracias. Sé que invierto tiempo, pero al final es mi deporte, lo quiero mucho y oye, me gusta comunicar, así que eso. Un placer, Nano. Igualmente, igualmente.